El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay algunos factores que incrementan el riesgo de padecerlas y que no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, también levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues ayer no hablamos de este asunto por falta literal de tiempo, porque es verdad y necesitaríamos 2 horas, no, se lo vamos a proponer a la dirección de la cadena, 4 horas diarias de Los Intocables para ventilar largo y tendido toda la actualidad. Te digo una cosa, y tú lo sabes, Hugo, ya haciendo dos horas de directo, las 3 siguientes te salen solas. Eso es verdad. El tema es coger ahí el enganche. El tema es que calentarte, coger velocidad. Bueno, ¿de qué quiero hablarles la próxima media hora? Y celebro además tener aquí a un responsable de Vox. Quiero hablarles voy a hablar como algunos amigos míos de Bilbao, disculpen la expresión, que no es vulgar, es coloquial, el pochocho que se ha montado en Castilla y León entre los 2 miembros del gobierno yo creo que más, en este caso, por el lado del Partido Popular que de Vox, pero bueno, me voy a explicar y además procuraré no opinar tampoco en este asunto. Entre los 2 socios de gobierno de Castilla y León, que son el Partido Popular y Vox, los consejeros del señor Mañueco y del señor García Gallardo, que es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que es mi región, como saben, y sus consejeros. Bueno, creo que fue ayer, ¿no? Ayer o anteayer, bueno, García Gallardo pues anunció una serie de medidas promovidas y además con carácter inmediato, según anunció, para, bueno, pues todas las mujeres embarazadas, para que tuvieran acceso a ecografías en 4D, a unas ecografías, disculpen que no se puede saber de todo, no seamos técnicos en radiodiagnóstico, unas ecografías en las que puedes oír el latido del corazón. Yo me quedé un poco sorprendido, porque yo, que he sido padre de 2 hijos, pensaba que esto existía ya desde hace bastante tiempo, pero bueno, no sé si será un nuevo formato de ecografías para oír el latido del corazón del feto, de la criatura, ¿no? Bien, hasta ahí bien. Yo que lo estaba repasando anoche, porque tenía idea yo de traer este asunto hoy al programa, siquiera media hora, pues pensaba que esto estaría consensuado, sinceramente, con el Partido Popular. Nadie hace un anuncio de semejante jaez sin haberlo hablado. Resulta que esta mañana la Consejería, creo que ha sido esta mañana, ¿no? La Consejería de Sanidad, ahora Dávila, Hugo y Carlos Paz también me aportarán más datos y me darán su opinión, pues matizaba el anuncio de García Gallardo y por si éramos pocos, pues en este caso doña Isabel Díaz Ayuso pues ha entrado también ha ido a por ese balón y ha dicho que, bueno, que ha recordado algo que, claro, es tan genérico contra lo que es difícil el manifestar algún tipo de posición, que estas cosas siempre deben de estar absolutamente, que es lo que ha dicho el consejero de Sanidad de la Junta también, del Partido Popular, en nombre del señor Mañueco, dirigidas y prescritas por un facultativo, claro, evidentemente, y que además deben de ser pedidas por la madre, claro, evidentemente, con lo cual yo, Juan de Dios, y ya me callo, porque tú te lo vas a saber seguro mucho mejor que yo, no acabo de alcanzar a entender dónde está el lío. ¿Dónde está el lío? ¿Por qué el Partido Popular, es decir, dice, no, es que Gallardo lo ha vuelto a montar? Bueno, pues y no soy yo sospechoso de ser un parejilista de Vox, ni de nadie, ¿no? Se pongan como se pongan algunos de los que me dan palos, diga lo que diga, pero en este caso no alcanzo a entender una reacción, digamos, tan firme del Partido Popular por lo que ha hecho Gallardo, que a mí tampoco me parece una cosa del otro mundo, dentro de lo que es el programa y el ideario de Vox. Claro, de la derecha. Yo lo primero que quiero decir, lo mismo que en el tema de nuestra patria, de España, lo tenemos muy claro, también con el tema de la vida lo tenemos muy claro. Somos un partido que defiende la vida, que defiende la vida. Y dentro de esta defensa de la vida, evidentemente, lo que promovemos es que las madres estén correctamente informadas. Pero parece ser que da miedo que estén correctamente informadas. Es decir, cuando se dice que una de las medidas es que las madres puedan escuchar el latido fetal de su hijo, pues parece que eso es una agresión. Y dices, no, es que ahí está científicamente, o sea, no es un tema ideológico, es un tema de vida o de muerte, es un tema científico. Está latiendo un corazón, el corazón de su hijo. A partir de ahí, con la legislación que hay ahora mismo, que nosotros evidentemente querríamos modificar, pero con la legislación que hay ahora mismo puede acabar con la vida
de ese corazón puede acabar con el latido que va a escuchar científicamente, con una máquina, a través de una ecografía, o no. Eso se llegó a un pacto ayer, de tal modo y manera que ustedes pueden ver la nota de prensa que también publicó la Consejería de Educación y que publicó en su web. ¿Qué pasa? Que evidentemente la izquierda, que no es un partido que defiende ni al débil, ni defiende al español de pie, ni defiende evidentemente la vida, promueve la cultura de la muerte, su socio es ETA Bildu, o sea, no se rodea de gente que defiende la vida, se rodea de gente que odia la vida, que no sea la suya. Pues evidentemente esa izquierda se moviliza y empieza a hacer una crítica fuerte. Y desgraciadamente, desde mi punto de vista, el Partido Popular le pasa muchas veces que no tiene firmeza en sus creencias. Es como Groucho Marx, que si no le gustan estos principios, pues no se preocupe que tengo otros. Esta es la garantía que Vox puede dar al votante. Si nos votan, nuestro proyecto es muy claro y lo vamos a defender y lo vamos a argumentar. Y lo vamos a argumentar con razones. En este caso son, además, científicas. O sea, es que es una ecografía, es que eso es el latido fetal, es el latido de un corazón de un ser humano. Dar esa información y a partir de ahí que decida la mujer. ¿Qué problema hay en dar más información para que se decida? ¿Cuál es el miedo? ¿Y cuál es el miedo que tiene el Partido Popular para decir no, por Dios, no voy a dejar que escuchen el latido de su hijo? Pues no lo sé, eso habrá que preguntárselo al Partido Popular, pero sinceramente mi experiencia en mi querida tierra vasca es que desgraciadamente lo que se ha impuesto es ser práctico en cuanto que al poder lo quieres para tener poder, no para servir al español, no para servir a la persona, sino para servirme del poder, para tener una posición, pero no con un afán de servicio de un proyecto muy claro, muy sincero, por el que se recaban los votos y, como un contrato cualquiera, pues yo estoy obligado a cumplir. Parece que pues se llegan a pactos y parece que hay una parte que cuando empiezan las cosas a ponerse feas, pues no quiere cumplir lo pactado. Venga, a ver si aquí incendio la mesa o me equivoco y pincho un hueso, ¿no? Porque hasta el mejor escribano ha hecho un borrón. Hugo, tú que eres un profundo conocedor de los entresijos del Partido Popular y de sus arcanos ideológicos, contestando la pregunta de Juan de Dios, aunque tú no eres del Partido Popular, Juan de Dios es un dirigente de Vox, ¿qué problema puede tener el Partido Popular en esto? El problema es, yo creo que no se llegó a un consenso previamente. Es decir, el problema es que se está tratando de modificar unos protocolos que prácticamente ya existen. Es decir, la única diferencia realmente es las de radiografías 4D, porque luego el latido del corazón ya se lleva escuchando toda la vida. Lo que pasa es que a diferentes plazos de los que propone Gallardo, pero los latidos del corazón se llevan escuchando hilo tempore. Es decir, tiempo atrás las mujeres podrían escuchar el latido de su corazón. Lo que cambia ahora mismo pues, es el tema de radiografía 4D y los plazos para escuchar el latido del corazón. Y es muy importante, claro, perdona, que cuando una madre se le ofrece, porque desgraciadamente es que se le ofrece la capacidad de poder acabar con su hijo, pues que no solamente le ofrezcan acabar con la vida de su hijo, sino que le digan, mire, es que va a escuchar el latido del corazón de su hijo. Es que es muy distinto llegar a la decisión sin que se le ofrezca la información a que decida, sin tener toda la información, entre otras cosas, escuchar el latido de su hijo. Es muy diferente. Claro. Perdón, para que el oyente lo vea, o sea, el comunicado, la nota de prensa que sacó la Consejería de Sanidad ayer era precisamente lo que se había pactado con Juan Gallardo. Claro, si son malos pagadores, si no es gente de fiar cuando se pacta y cuando vienen las cosas mal y se retraen, pues oye, cada uno tiene que dar las razones de por qué. Termina tu desarrollo, Hugo. Desde luego, yo no sé lo que han pactado o no, pero que ahí hubo una discrepancia o que no se llegó a un acuerdo es evidente, porque el Partido Popular no creo que le guste quedar de que publicaba una nota y luego que no. O sea, evidente, ni que el otro se tire a la piscina porque ha tenido una mala media hora. Mira, el problema está en lo que decía Dávila, es decir, en el verbo. ¿Pueden o tienen que?
pueden llegar a escuchar el latido Eso era del lo corazón. que incidía esta mañana Vale. Isabel Díaz El problema Ayuso está en cuando el- decía siempre, apelaba a la libertad de la madre. Y tal. Exacto. Y es que ese es el problema. O sea, Isabel Díaz Ayuso anunció la medida de abrir un teléfono a disposición de las madres. Una medida a disposición. Pero, o sea, el problema estaría si Isabel Díaz Ayuso dice, no, a partir de ahora todas las madres que quieran abortar tienen que llamar a ese teléfono. Bueno, pero ahí yo, está. yo ahí, no o he sea, entendido que García claro. Gallardo dijera que todas Sí, tuvieran... sí, es decir, No. como, o sea, entonces, Yo no lo digo así. si vamos a ver. si García Gallardo Cuando- no dijo... Termina Hugo y luego termino. otra vez Entonces, Dávila, y después me si voy a García Carlos Paz. Gallardo no dijo que todas las madres antes de abortar tienen que escuchar el latido del corazón, y si esa no es la propuesta de García Gallardo, entonces García Gallardo no hizo ninguna propuesta nueva. Entonces, no hizo absolutamente nada nuevo. Es decir, porque entonces, si esa diferencia Lo que no lo dice- dijo Gallardo, entonces lo que dice Gallardo ya está. Te digo, Entonces, no hay ninguna diferencia. te digo Dávila. la nota, te la leo. Garantizamos a las madres embarazadas el acceso a atención psicosocial. Claro. No veo dónde está el problema. Implantamos el protocolo de latido fetal. ¿Qué problema hay? Es decir, alguien viene, se le va a dar un diagnóstico y en ese diagnóstico se le da toda la información, entre otras cosas, que oiga el latido de su hijo. ¿Qué problema hay Pero en porque eso? el latido de su hijo... Espera. Tercer punto, promovemos el acceso a la ecografía 4D. ¿Por qué 4D? Porque 4D evidentemente va a ver a su hijo. O sea, va a ver el relieve de su hijo. Y luego decidirá si acaba con él o no. Luego decidirá. Y cuarto punto, siempre libre, es decir, ella siempre va a tener la capacidad de decidir. Lo que pasa es que le estás ofreciendo la información, es decir, cuando yo voy a un diagnóstico y me dice, oiga, usted tiene cáncer, pues lo que quiero es que me dé toda la información sobre el cáncer. O no, quiere que me o vaya no, dando... o no, porque mi padre falleció Yo de soy cáncer el que decido, yo soy Claro, el que decido. ¿vale? Y para decidir Exacto, necesito conocer. Y lo que no puedo es ir a un médico y que me esté ocultando conocimiento de algo. Y el cuarto punto, velamos para que se respete el derecho fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Es decir, la libertad de la que tanto habla, en fin, toda esta gente, la libertad también del sanitario de decir, oiga, no, es que yo no me he hecho médico para acabar con el latido del corazón de alguien. Entonces, Remátame mi pregunta- medio minuto, Hugo, que quiero escuchar a Carlos Pero, Paz. no para pero- acabar pero con es que eso. entonces la pregunta que sigue haciendo es cuál es la novedad que impulsa Gallardo. Es decir, porque si al final va a ¿Te poder... digo cuál? va- ¿Te digo- no, te digo no cuál? ninguna. Es decir, si va a tener Muy la clara. posibilidad la mujer de escuchar Dar o no escuchar... información para tener la Pero- capacidad, dar Pero- información científica para que pueda tomar la decisión la madre de forma Pero que insisto, libre. in- Esa es la, pero- esa es la novedad pero que- y eso es lo Vale. que el Partido Pero que Popular insisto, se insisto, está retrayendo. Pero insisto, Me si queda- la madre en estos momentos me queda pide claro. esa información y pide escuchar el latido del corazón, lo puede escuchar. Venga, Si es que el latido del corazón venga, se iba me- escuchando me toda la queda- vida. me queda claro, pues ya- Es que- ya es hemos- que- El es que- latido del corazón Ya- el tema- suena siempre. Otra cosa es que Sí. no se oculte Ya. el que está sonando ese Vale, corazón. me el que queda está claro, funcionando. ya hemos entrado No, en punto. y concluyo, y aquí voy a tal, es decir, viendo la experiencia de Castilla y León, de PP y Vox, es decir, como llega Nacional, el Podemos PSOE y la inestabilidad va a ser multiplicada por 100, es decir, entonces, o sea, vamos, es decir, lo que estamos viendo en Castilla y León es verdaderamente vergonzoso, Buah, yo no sé sabes por qué el melón parte. que acabas de Pero, abrir, Pereira, no, pero que es lo verdaderamente sabes. vergonzoso, es decir, Que lo sabes. a mi vista es verdaderamente vergonzoso, es decir, o sea, si uno va por un lado y el otro por el otro, o no se consensúa, es decir, Venga. como esto lo veamos a nivel nacional, es una Carlos- vergüenza absoluta. Carlos- Mira la También nota de la digo, o sea, Constitución. también Car- digo, que o sea, deja claro. un segundito, quiero escuchar por lo menos 3 o 4 minutos a Pregunta Carlos Paz. absoluta, sería. Arrójeme un poco de luz filosófica sobre este Voy asunto, luego Carlos. a responder a la pregunta, pero la cuestión... empezaré diciendo que me parece una auténtica monstruosidad decir que el aborto es un derecho. Me parece... En eso estamos de acuerdo. Me parece que no es una decisión de la madre, porque no es un apéndice. Yo tengo la decisión de saber si quiero un diagnóstico de una enfermedad. Yo puedo decidir si me quiero quitar las almorranas, pero no estamos hablando de estas cuestiones, sino estamos hablando de una vida independiente, que por supuesto que late el corazón, que su hígado funciona perfectamente y que tiene movimientos intestinales. Y que lo único que, como somos mamíferos, se gesta dentro del útero de la hembra, de la especie, de la mujer en este caso, y que se alimenta y respira a través del cordón umbilical. No, eso nunca nos puede dar derecho para acabar con la vida de nadie. De la misma manera que si tenemos a nuestro cargo a un anciano que necesita nuestra acción, nuestra devoción y acercarle la cucharilla para que coma, no tenemos nosotros derecho de matarle por inanición o metiéndole un tiro. Recordaré que en España se producen 100.000 abortos. Recordaré que aquí es legal abortar con 22 semanas, 5 meses y medio.
cuando todos sabemos que es viable a los 6 meses. Recordaré que en el estado de Virginia, de ese país auténticamente alocado y degenerado que es Estados Unidos, se ha aprobado el asesinato, puesto que de matar al nascituros cuando nace. Es legal ya en Virginia. Esto es una sociedad putrefacta, una sociedad que manda a los ancianos a los asilos, que a los pobres los vemos morir en las calles y que, por supuesto, lógicamente decimos que matar a un niño es un derecho. Dicho todo esto, con otros cabestros, como estaba recordando Viviana Aido cuando dijo que el feto no era humano, no sé, será mineral o vegetal o me he perdido algo. Los detallitos de la derecha, que cuando vemos el programa electoral del Partido Popular, lo que decía hace 30 años nada tiene que ver con lo que dice hoy, y recurrimos al asqueroso consenso del que hablaba Hugo Pereira. Al final tendremos que hablar del detallito de la puñeta, de si ha dicho tenía o podía, de si llevan falda o pantalón, me da absolutamente igual. Creo que ha quedado bastante claro que mi postura es que es una monstruosidad, que es un asesinato repugnante hacia un ser humano que no tiene ningún tipo de defensa, y eso lo hace inenarrable. Respondiendo a esta circunstancia de lo que estamos hablando, sí, creo que se traducirá absolutamente en nada, pero que por lo menos estaba pensando servirá para que hoy estemos hablando de esto y algunos nos oigan decir estas cosas. Claro, por eso lo he traído yo, siquiera en media hora, la cuarta parte de estos intocables de este viernes. Juan de Dios, que se ha quedado usted con cosas en el tintero. Bueno, lo primero, que estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho don Carlos, en cuanto a que el Nasciturus es un ser independiente al de la madre, que necesita del cuidado de la madre, pero es un ser humano. Cuando una mujer se queda embarazada, no piensa si lo que va a salir dentro de 9 meses es una maceta, un libro, un chimpancé o un niño. Sabe que se ha quedado embarazada de su hijo. Y entonces hay que darle la información. ¿Por qué? Porque yo oigo mucho, y he oído mucho decir que el Nasciturus es un coágulo de sangre. Bueno, pues científicamente no es un tema ideológico. Esto es de vida o muerte, y es un tema que la vida o la muerte no es un tema ideológico. Es vida o muerte. Puede escuchar que no es un coágulo de sangre, porque el coágulo de sangre no tiene corazón y no late. Entonces esa información hay que darla, porque habrá mujeres, desgraciadamente, la mujer que aborta desde luego tiene un problema y hay que ayudarla, sin duda alguna. Pero la primera ayuda que hay que darla es que sepa qué es lo que tiene en su seno y cuáles son las ayudas. Pereira. Y esa es nuestra obligación de servicio a la persona, proporcionárselo. Pereira. Y es de cobardes acordar una cosa y de repente, cuando empiezan las críticas, pues entonces el contrato que firmé y que publiqué en la nota de prensa, decir, no, me retraigo. Bueno, pues eso es lo que los electores tendrán que ver. ¿Quién cumple aquello que dice y quién lo que dice hace lo contrario de lo que ha dicho? Como Sánchez, ¿eh? Sánchez dice una cosa y hace otra. Es que creo que hay un error de concepción y de base absoluto. Es decir, Resitúanos en el camino absoluto, correcto. y me voy a explicar. Una mujer que quiera abortar, es decir, esto de concebir el aborto como una medida anticonceptiva, eso no ocurre en la vida real. Es decir, las mujeres no quieren abortar como medida anticonceptiva. Es decir, cuando una mujer toma la decisión... Yo no me voy a pronunciar porque no estoy aquí para eso, pero ya te digo que sí en algunos casos. No, eso es excepcional. El 0, tal por ciento. Cuando una mujer toma la decisión de abortar, es completamente consciente es completamente consciente esa mujer de lo que va a hacer. Y está motivada por unos factores que es lo que hay que intentar ayudar. Es decir, bien por una violación, que también son casos mínimos en ese sentido, bien porque no tiene los recursos económicos necesarios, bien porque es una mujer menor de edad y no quiere que su familia, sus padres se enteren que se ha quedado embarazada, bien, hay mogollón de factores, más que decir que, o sea, prácticamente que los están tomando con una medida anticonceptiva. Es decir, no estoy diciendo nadie de la mesa, hay muchas personas que sí que lo dicen. Hay muchas personas, y yo también estoy hablando de vida o muerte. Estamos hablando de darle la información para que se haga que es un tema de vida o muerte. Entonces, una mujer que tiene unos problemas y que toma la difícil decisión de abortar y que en muchos casos genera un trauma, entonces la mejor solución que le damos es escuchar el latido de su corazón. Pero si ellos lo saben. Saben perfectamente que van a... No banalices el mal, precisamente lo que Dávila se está y luego dando, Carlos Padre. es lo que precisamente estamos promoviendo. Termina Hugo, después Dávila y lo que estamos promoviendo después es que Carlos se le Paz. den ayudas
Claro que Bueno, sí, claro que se que sí. ayude, Termina. que se ayude, pero lo primero que tiene que saber es que ahí hay un tema de vida o muerte. Pero es que eso- y acto Termina, seguido termina, Hugo. si quiero seguir adelante con la vida de mi hijo, ahí te vamos a ayudar. Claro que sí. Termina, Pero Hugo. yo, sinceramente, el número de mujeres que vayan a abortar pensando que es una maceta, o sea, creo sinceramente que debe ser el 0,00000, muchos ceros ahí, vamos, esto con el sombrerito se le pone, 1%. Periodo, matemáticas, 1%. O sea, la gran mayoría e inmensa mayoría de las mujeres que van a abortar han tomado una decisión completamente traumática para muchas de ellas, que requiere en muchos casos atención psicológica, porque hay una serie de factores detrás que son los que le llevan a tomar esa difícil Que afecta situación. a la vida de otra persona, entonces, Hugo, claro, ¿o no? entonces, desde luego, claro que sí. ¿Tú fuiste un feto? Claro. Yo sí, ¿eh? Pero que yo no sí. estoy, pero vamos a ver, que yo no Yo estoy promoviendo, yo lo fui, tú no, el a lo aborto. mejor. Yo no estoy promoviendo Yo- el aborto. tú no, yo lo fui. Yo no estoy promoviendo el aborto. Lo que estoy diciendo es que se está enfocando mal la solución al problema. Es decir, Bueno. insisto, es lo que yo estoy diciendo. Quizás el intentar solucionar los problemas de base que tiene la mujer para tomar la difícil decisión del aborto es en donde habría que enfocarse y no en darle los latidos del corazón. Voy a Hombre, es recordar un evidente. dato que, Montero creo que Hugo, no, claro, y mismo, es un comentario, no te me enfades por esto, Hugo a lo mejor no lo tiene en la cabeza, pero Dávila, Carlos Paz y yo sí, por una mera cuestión de edad, simplemente. El año en el que más abortos se han producido históricamente en España fue 1997, segundo año de gobierno de José María Aznar. Esto de la ley de plazos, que es una movie que introdujo, remember, Felipe González, Aznar estaba en tres supuestos, ¿no? Aquello de grave riesgo para la vida de la madre, malformaciones en el feto, violación. El cuarto supuesto, que era posible afectación, se decía, casi en su literalidad, para la salud psicológica de la madre. Aquello se convirtió, Dávila, que no me equivoco, Paz, en un coladero, porque el 95% de los abortos fueron por ahí. Aznar, 1997. Digo, por hacer un poco de erudición histórica. Carlos Paz. Sea cual fuere la motivación de la mujer, es un drama y es una auténtica barbaridad. La cultura mediterránea, en concreto el catolicismo, al contrario del protestantismo, no condenamos al pecador, sino al pecado. No condenamos a quien comete esa atrocidad, sino condenamos la atrocidad del aborto. Nadie va persiguiendo a alguien que ha abortado y la queman en la plaza pública. Eso no existe. Habláis de solucionar. Pues es un drama como el asesinato, como otros muchos dramas, como la pobreza, que siempre va a existir. Pero desde luego lo que no es de recibo es que haya partidos políticos que o se limpien las manos y lo lleven y destinen la verdad, la justicia, lo bello, el bien, a un consenso. Hoy puede ser bueno, mañana puede ser malo, según lo que votemos, que ese es el consenso de los cojones, hablemos claro, es un auténtico asco. El consenso es repugnante, es supeditar la verdad a un numerito de votos o a unos intereses o a un trinque. Es asqueroso y repugnante. O la otra postura es la del Partido Socialista y de grandísima parte de la izquierda, que es trivializarlo y fomentarlo. Y entonces, cuando surgen medidas como la que está diciendo Juan de Dios, es... Bueno, me parece, no sé si anecdótica, importante, ¿no? Pero es todo lo contrario, es intentar buscar de todas las maneras posibles que esa mujer reflexione al fin y al cabo. Y desde luego no fomentarlo y no apoyarlo. Nos vamos un minuto a publicidad, muy rápidamente, y volvemos ya para invocar la recta final de estos intocables. No se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax porque está absolutamente enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues como estamos ya invocando la recta final de estos intocables, me ha parecido a mí bien, no es el primer viernes que lo hago, dedicar la última media hora, pues asuntos que están a medio camino entre la demografía, la estadística, fíjense si me estoy poniendo más que técnico, cursi y casi hasta millennial o no, globalista no, es lo único que no me pueden llamar. Se lo hago fácil, voy al lío. La ONU, esa organización tan prestigiosa entre comillas, esa institución tan prestigiosa entre comillas, que hace décadas que debería estar disuelta, no sé para qué sirve la ONU, dice que en 2050 vamos a ser 1.600.000 millones de paisanos en todo el mundo mundial, en todo el orbe, los que tengamos más de 65 años. Vamos a una población muy envejecida, dice también algunas cosas, cuáles son que ahora mismo pues los niños que nacen, por ejemplo en España, en nuestro país, pues tienen una esperanza, una media de vida, pasamos de hablar de fetos a hablar ya de nasciturus, niños que no han sido abortados por sus madres, una esperanza de vida 20 años superior a la que tenían pues hace pues 3/4 de siglo, ¿no? Lo cual es de agradecer, ¿no? Los avances médicos, y supongo que eso le originará también un serio perjuicio pues a las arcas de los respectivos estados que entre que hasta los 30 hoy en día no te hacen un contrato digno de tal nombre y cada vez nos jubilamos antes y somos menos gente trabajando, pues no sé dónde demonios va a salir la pasta para pagarnos las pensiones a todos. Ya me estoy yendo demasiado lejos y prefiero que sea don Lucio Muñoz, al que saludo a continuación, el que nos desarrolle su análisis y su opinión acerca de este asunto. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Eurico. Encantado, como siempre les digo, de participar en su programa y un abrazo para todos, don Eurico. Un fuerte abrazo, Lucio, y feliz año, que creo que no nos habíamos saludado todavía los días que llevamos es verdad, de este año nuevo. Bueno, ¿qué te parecen estos datos de esa organización globalista, no sé si perversa, pero en cualquier caso inútil, que en mi opinión ya lo he dicho, hablando de otras cosas también, de guerras y otros asuntos con los que a veces departo y aprendo y tomo apuntes de don Carlos Paz, que hace décadas digo que no sirve para nada, estos datos de la ONU. Vamos a una población cada vez más envejecida, Lucio. Sí, efectivamente, don Eurico. Ante todo, feliz año igualmente, y coincido en su breve y certero análisis, don Eurico. En principio, lo único que he podido yo pues, deducir de este informe social de la ONU de 2023 es que pues, es un informe, como siempre, políticamente correcto y ambiguo, totalmente sui generis, y que no nos dice absolutamente nada. Solo plantea pues fomentar la sostenibilidad fiscal de los sistemas de pensiones de los países, de todos los países del mundo, también la sostenibilidad fiscal de los sistemas de salud y mejorar el trabajo de la mujer. Yo esos 3 principios son los que he deducido del informe, y también pues creo que lo único que se centra el mismo es pues en la desigualdad existente entre el primer mundo y el tercer mundo. Nada más, tampoco plantea ninguna solución ni alerta de las consecuencias. Y por supuesto no se centra en la realidad del problema, que es el siguiente desde mi humilde punto de vista, don Eurico. Le digo lo siguiente: aquí hay 2 modelos para solucionar este problema del envejecimiento, que afecta principalmente pues, a América del Norte y a Europa. A Europa occidental, claro, prácticamente, porque el resto de países no sufren de momento este problema. Ni Asia ni sobre todo África, claro. Exactamente, don Eurico. Estos 2 modelos son los siguientes, y también coinciden con 2 sistemas político-económicos y sociales. Por tanto, no solo son 2 modelos, sino son 2 sistemas de gestión y de gobierno. El primero es fomentar la natalidad y la familia tradicional, numerosa, autóctona, como queramos denominarla. Este modelo pues, responde pues, a un sistema de gestión, digamos, conservador. El otro modelo, que es el que se está siguiendo, que es nefasto y acabará por destruir a Occidente, es el de potenciar la inmigración legal e ilegal y sustituir
a los europeos, sobre todo en la Unión Europea, por ejemplo, por africanos. Este es el modelo, este es el sistema, político, económico y social, pues que potencia la izquierda globalista en todo el mundo y, por supuesto, aquí el PSOE y sus socios comunistas, independentistas y los herederos de los asesinos de ETA. Este es el sistema político-económico que fomenta el modelo que acabo de comentar, es decir, potenciar sobre todo la inmigración ilegal. Recordemos, antes de todo yo quiero decir que yo soy partidario de la inmigración legal, ordenada y sobre todo culturalmente compatible, pero soy contrario a esta inmigración ilegal, desordenada, antieconómica y anticulturalmente compatible. Este modelo, el que se está siguiendo en la Unión Europea, es decir, acoger a todos los inmigrantes ilegales que vienen, pues es el suicidio del estado del bienestar de los países occidentales, el suicidio del estilo de vida occidental, el suicidio de las economías de libre mercado existentes en la mayoría de los países integrantes de la Unión Europea y el suicidio de los estados de derecho y las democracias occidentales. Para mí, este es el resumen de todo. Lo que ocurre es que la ONU pues es favorable a este segundo modelo, al modelo de las fronteras abiertas, contrario a la soberanía nacional de los países, identificativo con la inmigración ilegal. Es decir, identifican la inmigración ilegal como si fuera un derecho adquirido humano. No olvidemos el Pacto Mundial sobre Inmigración que firmaron algunos integrantes de la ONU. No suscribieron este pacto, por ejemplo, Estados Unidos, países tan importantes como Estados Unidos o como Australia. Y en la Unión Europea, pues Italia tampoco lo suscribió. Este Pacto Mundial sobre Inmigración que se firmó en la ONU el 11 de diciembre de 2018, pues estaba a favor de la inmigración ilegal descontrolada. Y por último, si me permite, le voy a comentar lo que está pasando en España. En España, por ejemplo, la Comunidad de Madrid pues aboga por un modelo contrario a la nueva ley de familias promulgada por el PSOE y sus socios. Por ejemplo, pues seguir con el concepto que no olvidemos que está en nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de 80 años, con el concepto de familia numerosa. Apoyar a la familia tradicional, la familia numerosa, también potenciar medidas que favorezcan la natalidad y apoyar a las mujeres embarazadas para que decidan tener sus hijos. Este modelo es el que quiere implantar la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiere implantar o qué está intentando implantar o está a punto de hacerlo el PSOE y sus socios? Pues la nueva ley de familias. La nueva ley de familias pues está elaborada básicamente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderada por la jefa de Podemos, por Ione Belarra. Esta ley se identifica con el modelo, con el segundo modelo que acabo de comentar, es decir, potenciar la inmigración ilegal y sustituir a los europeos autóctonos, pues, por ejemplo, pues africanos, magrebíes, etcétera. ¿Qué pretende este anteproyecto de ley que ya está aprobado por el Consejo de Gobierno? Lo aprobó el 13 de diciembre de 2022, hace escasamente un mes. Pues discriminar a la familia tradicional y eliminar el concepto de familia numerosa. En vez de apoyar la familia numerosa, pues quieren apoyar otros modelos de familia, que también habría que apoyarlos. ¿Por qué no? No son excluyentes, pero sin discriminar a la familia numerosa como quiere hacer esta nueva ley. Y esta nueva ley, la nueva ley de familias, pretende pues apoyar, subvencionar, dar ayudas económicas a las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, según el PSOE y según Podemos, que básicamente son pues chicos o hermanos tutelados. ¿Qué oculta esta ley? Pues evidentemente una ayuda económica a la inmigración, y en detrimento de las ayudas económicas a la familia tradicional. Es el segundo modelo, el que está implantando, es el modelo globalista, el que está implantando la Agenda 2050 y la Agenda 2030 aquí en España, que es sustituir básicamente a los europeos, en este caso a los españoles, por africanos. Y si sigue este modelo vigente, lo van a conseguir. Sí se va a solucionar el problema del envejecimiento, evidentemente, porque habrá jóvenes, pero africanos, europeos cada vez menos. Con esto no voy en contra, como he dicho antes, de la inmigración ilegal.
legal, por supuesto que no. La inmigración legal es necesaria, pero siempre que sea ordenada, siempre que sea económicamente necesaria, siempre que se adapte a nuestro sistema económico, siempre que sea culturalmente compatible. Este es el único modelo de inmigración que salvará a Occidente. Mientras sigamos los consejos de la ONU, de la Agenda 2030 española y de la Agenda 2050 globalista mundial, pues evidentemente estamos abocados al fin de Occidente, al fin de nuestras costumbres, al fin de nuestra civilización. Don Eurico. Muchísimas gracias, Lucio. ¿Cómo sabía yo que este bloque te iba a gustar, que este asunto te iba a gustar? Y además te felicito y te agradezco porque has hecho un trabajo exhaustivo de documentación y de análisis. Y te lo agradezco, lógicamente, porque es de ley. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un abrazo, don Eurico, para todos. Feliz fin de semana y feliz noche. Feliz noche. Dávila, abra corte. Bueno, ha hecho un buen análisis, las cosas como son, Lucio, y bastante completo. Sí, o sea, el análisis ha sido bueno. Yo creo que bueno, estamos en una sociedad y en una cultura de la muerte. Va envejeciendo la población y por eso, desgraciadamente, se promueve también la eutanasia. Es decir, en una sociedad, en una cultura de la muerte, en el que se considera no la dignidad de la persona, sino lo que se considera es un elemento productivo más, pues evidentemente en una sociedad en la que vamos envejeciendo y evidentemente pues al hacerte mayor ya no eres productivo y sin embargo tienes un coste importante, pues tienen que abrir la puerta, como siempre, dicen que interrupción voluntaria del embarazo, pues es el crimen del aborto, la eutanasia, pues para que no sufras, pero realmente ya no eres productivo, me cuestas mucho dinero mantenerte y hay que acabar contigo. Y estamos en una cultura, desgraciadamente, de la muerte. No es una cultura de esperanza, no es una cultura en la que la persona está en el centro. Y estas medidas, pues al final, es pues, a lo que vas abocado, ¿no? Hacia dónde vamos. Todo ha metido todo en el mismo paquete, que es el que, bueno, ironizamos a veces, pero no tiene ninguna gracia, el de la agenda. Yo la llamo, y la expresión no es mía, Carlos Paz sabe de quién la ha robado, la agenda 20 y trinca, porque ahí va el control demográfico, el control de la población, la sustitución cultural en determinados, bueno, básicamente en Europa, lo ha explicado muy bien Lucio, etcétera, etcétera. Hugo, ¿cómo ves este asunto? Bueno, pues yo acabando por el final, es decir, empezando por el final, digo, yo estoy completamente a favor de la eutanasia en ciertos casos. Me explico, y aparte lo tengo algo muy pensado, muy meditado, porque me tocó vivirlo en casa. Es decir, termino. Es decir, mi padre falleció hace ya 4 años por cáncer de pulmón. Estaba en fase terminal, absolutamente. Es decir, ni podía hablar en sus últimos momentos, ni moverse, ni prácticamente nada, porque tenía metástasis, entre otras partes, en el cerebro, con lo cual le afectaba todo. Y recuerdo una frase que me dijo, antes de que, cuando podía hablar, mira, yo estoy en fase terminal y a mí me gustaría pues no estar sufriendo de esta forma que estaba sufriendo. Me gustaría, en esta situación en la que estoy, insisto, de fase terminal, o sea, ya ni le ponían quimioterapia, ni radioterapia, ni absolutamente nada. O sea, era imposible que se remitiera ese cáncer, completamente imposible, absolutamente imposible. O sea, y entonces, él lo que estaba en ese momento, él era consciente de que no podía hablar, él era consciente de que no podía caminar, es decir, porque tenía una parte del cerebro afectada, pero la otra no. O sea, eso es una aberración, que se le impida a un paciente que está en esa situación el no irse de esta vida de una forma digna. ¿Por qué mi padre tuvo que aguantar hasta el último segundo esa situación tan... Entonces, la eutanasia, evidentemente, como se dijo, es decir, no, es que es para sacar de miedo a la gente. No, evidentemente, tiene en ciertos casos como este y como tantos otros casos en los que muchas familias pues tienen que sortear, pues yo creo que se puede aplicar la eutanasia. Lo digo así, claro. Y es algo que tengo muy meditado, ¿eh? Es decir, y estoy completamente a favor que en ciertos casos se pueda aplicar la eutanasia. Y me lo dijo mi propio padre, ¿eh? Por no reducir el debate solamente a bueno, ya, pero es que si el paciente al asunto de la eutanasia, que no le duela. Pero, me gustaría volver a recuperar, digamos, el análisis global. Él sufría de forma psicológica, porque él quería hablar y no podía. O sea, entonces, eso no hay ningún medicamento paliativo, que le impida tener
tener ese problema psicológico. Entonces, si va a morir porque no hay otra posibilidad de que no sea así, y un por encima está sufriendo, pues oye. Está claro. Carlos. El análisis de Lucio Muñoz. Ha hecho un buen análisis, Lucio. Creo, y son 10 segundos, un caso particular no puede justificar uno en general. Yo he trabajado con paralíticos cerebrales, sé lo que es el asunto, y tenían 2 y 3 carreras y eran muy felices, aunque nos cueste que trabajo pensarlo. No se puede justificar el suicidio. En cualquier caso, vamos a hablar de lo que estamos hablando aquí, es de esa organización de la ONU, perversa hablabas tú, esa organización que es la verdadera muñidora e hilo conductor de la implantación de la Agenda 2030 y de la Agenda 2050, que ya existe y la gente a lo mejor no le suena. La ha citado Lucio, ¿sí? Sí, porque ya van más allá, ya se asume que la de 2030, sí, eso es hay un mañana. ministerio repugnante que se encarga de esta cuestión y ya van más allá, van al 2050 porque el 2030 todos sabemos que está bien cerca. Los informes de la ONU al respecto no valen absolutamente para nada, supongo que es para justificar el sueldo de los que allí acaban. Existe un harakiri, ya no se ha hablado mucho tiempo de suicidio demográfico, es un harakiri civilizatorio, es una civilización que está manifestando unos gravísimos estertores de muerte, como es el caso del aborto, la eutanasia y toda esa morralla que a lo que van. En el caso de la inmigración, se ponía la venda antes de la herida, Lucio, quizá ponerle la única pega que ha dicho 2 o 3 veces, pero a favor de la inmigración legal sí estoy a favor, ¿eh? Bueno, yo no estoy a favor de ningún tipo de inmigración para acabar de hacer amigos esta noche. No, barbaridad no, barbaridad es la repugnancia de inundar Europa con gente extraeuropea para que les explotéis. Eso sí que es repugnante. Explotar Eso sí que es repugnante. Pero es la última vez que me interrumpes en el día de hoy. La cuestión es que la inmigración, el Estado, España, tiene que tener la decisión, la potestad de decidir si quiere inmigración, cuánta quiere, por cuánto tiempo, y esto se nos es negado. Esa inmigración que viniere de la decisión de un Estado es la que sería legal y por supuesto estaría de acuerdo. Pero lo que decía, el tonillo con el que decía Lucio, no estoy de acuerdo. Hay una sustitución, hay una intencionalidad en esa Agenda 2030 y en los planes del mundialismo y de esa organización repugnante que es la ONU, que es el hilo conductor de todo este marasmo de basura, de producir una sustitución poblacional. Precisamente para que las patronales que nunca se han opuesto a la inmigración se forren. Porque son ese ejército de sustitución que lo he mencionado antes, que van a venir aquí a trabajar por 3 duros. Y vemos, y con esto termino, cómo el PP, PSOE, esa supuesta derecha y esa izquierda, se dan la mano para destruir las fronteras. Los dos, el liberalismo y el marxismo, quieren acabar con las fronteras, porque les serviría para poder ejecutar sus últimos planes. Por supuesto, de camino, la destrucción de la familia, que creo que está enteramente destruida a día de hoy. Le devuelvo la palabra a Dávila, pero antes, si no lo digo, reviento. Era Marx el que decía que aquella estupidez de los obreros no tienen patria. Claro que tienen patria los obreros imbéciles. Lo digo por si alguien sigue... Cuando los descubrieron que había una patria, pasó algo muy interesante. Claro. Bueno, Juan de Dios Dávila, continúe por donde quiera. Fíjeme posición de Vox, aunque es de sobra conocida, pero no está de más recordarlo, acerca del asunto de la inmigración. Pues mire, bueno, lo primero que empezando también por el final, no hay patria si no hay justicia. Precisamente la defensa del débil solamente puede venir si efectivamente allí donde tienes las raíces te defienden. Pero bueno, dicho esto, con el tema de la inmigración, efectivamente, y yo creo, y lo digo también porque soy creyente, yo creo que los talentos que uno ha recibido los tiene que dar también. No es solamente para beneficiarse uno, pues de la familia en la que ha nacido, de la patria en la que ha nacido, de la cultura que ha tenido la suerte de poder tener, hay que darla. Pero evidentemente hay también una función de justicia, es decir, yo como padre de familia, pues evidentemente la renta que tengo, pues también tiene que tener una función social, por eso pago impuestos, por eso hoy pues, me involucro en otro tipo de tareas con gente que no ha tenido la suerte, porque yo soy un privilegiado, que no ha tenido la suerte que he tenido yo. Pero, como padre de familia, tengo un deber de justicia también para con mis hijos. Es decir, yo no puedo coger y decir, hijos míos, vamos a vivir todos en la pobreza absoluta porque vamos a darlo absolutamente todo a toda la gente. Entonces, con la inmigración pasa exactamente lo mismo. ¿Es necesaria? Pues
ya no voy a un tema económico que me parece un poco lo más perverso, pero bueno, económicamente sería necesaria. Pero evidentemente, hombre, hay que ayudar al género humano y hay que ayudar, pero tiene que estar basado en un principio de justicia y de capacidad. Yo no puedo empobrecer a mi familia. Primero, no voy a considerar acabar con la pobreza, pero no voy a decir, hijos míos, pues a partir de ahora en esta casa tienen que vivir todo tipo de gente menesterosa, olvidaros de ir a colegios porque no nos podemos gastar el dinero, porque tenemos... No, pues evidentemente hay que dar, pero hay que dar con un carácter también de justicia. Y hay que promover también en esos países en los que desgraciadamente, por ejemplo el Congo ha sufrido un colonialismo precisamente por parte de Francia con una visión liberal o de un capitalismo liberal absoluto, tiene unas riquezas naturales brutales y esa ha sido su condena, desgraciadamente, porque no han querido fomentar que esos recursos naturales, porque están siendo explotados por grandes multinacionales, pues les interesa que haya guerra, les interesa que no haya una patria, les interesa que el débil, pues como no hay patria, allí no lo defiende, y al final, pues la situación del Congo. Entonces, hay mucho todavía terreno que realizar, muchas medidas que realizar en esos países en los que Europa es responsable, y Estados Unidos es también responsable, y podemos hacer muchas cosas, antes que empezar a hacer pues, unos movimientos migratorios que desgraciadamente al final caen en manos de trata es como si fuesen, bueno, trata de blancas, vamos, trata de hombres, ¿no? Esclavistas. Eso es lo que... Pereira. Bueno, pues vamos a ver, yo evidentemente... Me voy a poner erudito en los últimos minutos. Estaba repasando citas, pero ahora me las va a complementar, que se las conoce mucho mejor que yo, porque, me supera en este tipo de lecturas y en otras de frente de lado y de costado. Acabo de recuperar una muy buena. Solo los ricos se pueden permitir el lujo de no tener patria. Ahora vamos a alguna otra. Perdona, Pereira. Vamos a ver, yo creo que la globalización, que no globalismo, que son dos conceptos medianamente y diametralmente diferentes, sí, aunque globalización es un concepto puramente económico. Efectivamente. Entonces yo creo que la globalización es algo fundamental y es una de las bases profundas, ¿no? Pues del crecimiento económico, no solamente en España, sino que a nivel mundial. Con lo cual, defiendo absolutamente la globalización, es decir, que los capitales económicos y las propias personas pues puedan evidentemente desplazarse e ir de un país a otro. Lo defiendo profundamente y creo, insisto, que es algo fundamental. Dicho lo cual, claro, al final un país es como una casa, tiene que haber una serie de, digamos, de protección y hay que saber quién entra y quién sale. O sea, yo creo que es evidente y se llama seguridad. Entonces, claro, las personas que entren sin pasar por ese arco de seguridad, pues evidentemente yo creo que no se le puede permitir su entrada. Dicho esto, también digo que yo creo que había que favorecer y permitir que de una forma fácil y sencilla cualquier persona que quiera venir aquí a España de una forma legal, lo pueda hacer. Porque encontramos, y esto por ejemplo lo hablaba con muchos amigos de Argentina, de países de Latinoamérica, se encuentran con trabas absolutamente enormes para poder, por ejemplo, venir a España aquí a trabajar o venir a España aquí a vivir. Una cosa en ese sentido no me voy a pronunciar. Claro. Hablaba de inmigrantes de culturas ajenas a la nuestra. Claro, no es igual que venga un árabe, pues que venga un argentino, pues por ejemplo, que nadie me acuse de racismo, yo estoy encantado que venga... por una similitud cultural y por una cuestión básica, que es la lengua, que es el idioma. Bueno, pero eso será decisión de la persona. Es decir, yo me siento más cómodo yendo a un país que compartimos lengua, o sea, me sentiría más cómodo yéndome a vivir a un país, yo qué sé, de Latinoamérica, o un país que comparten una serie de culturas y mi lengua, que no un país quizás árabe. Yo, personalmente. Pero eso es una decisión mía personal. Pero yo estoy encantado de aquí que vengan chinos, que vengan árabes o que vengan personas tal, siempre y cuando, insisto, vengan pasando los arcos de seguridad pertinentes. Eso sí, desde luego. En un minuto solo, porque me quedan 7 minutos de programa y no la quiero liar en 7 minutos que me quedan. Tu opinión sobre el multiculturalismo, el llamado multiculturalismo. Es que yo creo que es fundamental, es decir, pero evidentemente yo no estoy en contra, de las culturas. Es más, para mí es enriquecedor, me encanta viajar y para mí es enriquecedor pues conocer otras culturas diferentes. E insisto, si una persona quiere venir aquí a España a trabajar, a vivir o a lo que sea,
y que pasa los arcos de seguridad pertinentes, sabemos quién entra, sabemos quién sale, pues ¿qué problema hay si es musulmán, por ejemplo, que creo que es lo que ibas? No, claro, y estaba pensando, es que tengo, a lo mejor... Pues ¿qué problema hay? Me he releído prácticamente durante este verano a todo Houellebecq. Estoy pensando en la integración, estoy pensando, claro, en ciudades como Marsella y en muchas otras. Claro, en la integración en los mismos barrios se dice, no, es que no se puede, ahora lo llaman estigmatizar, ojo, estigmatizar a determinadas minorías y tal, y reducirlos en guetos, ya, pero es que cuando se ha intentado hacer y no funciona. No funciona. Rápido, tienen que cumplir el Estado de Derecho del país. Es decir, evidentemente, yo no estoy defendiendo ni diciendo que venga aquí, digamos, una persona de otra cultura diferente o de otro país que tiene otro Estado de Derecho diferente y que no salvo que tenga mucha pasta como los cataríes, que entonces... Mira, has puesto un ejemplo que es con un segundo y cierra, Carlos. Con el tema del musulmán. Me quedan 4 minutos para ti. El musulmán confunde la religión con lo político. Claro, es decir, eso es un problema. Pero es que te quiero decir que estás diciendo, oye, no, es que el problema es que hay culturas que son más humanas y son menos humanas. Sí. Entonces, el problema es que eso estamos todos de acuerdo. Viene con una cultura en la que considera que lo religioso está penado, es decir, si yo no cumplo con determinadas prácticas religiosas, está penado. Bueno, venga, pues es que claro, esa persona... que un musulmán le imponga a una mujer llevar el velo, pues yo no estoy de acuerdo con un musulmán Carlos Paz, que es de toda la gente que conozco, que son miles de personas, el tío que más sabe precisamente de este asunto. No voy a entrar en el Islam porque compráis el libro Descifrando el Islam y entenderéis todo lo que es, porque viene a colación... ¿De dónde se puede encontrar tu libro? Háblame de tu libro, Descifrando el Islam. No, vengo en todas las librerías, sí, hombre, en la Casa del Libro y demás. Y ahí demuestro, esta es mi tesis central, de que no es el Islam, no es la religión, sino es el trasfondo cultural que subyace por encima del Islam. Gentes del Líbano y de mayorías islámicas como Siria o Palestina podrían integrarse perfectamente en Europa, pero no vamos a esa zarandaja en cuestión. El multiculturalismo ha quebrado. Sarkozy y Merkel reconocieron públicamente, poco sospechosos los individuos, de decir que había fracasado la globalización. El multiculturalismo no se ha dado en ningún lado. Quiero recordar que Yugoslavia estalla por ese multiculturalismo. Nueva York, si eso es ejemplo del multiculturalismo, cada uno en su barrio y unos no pueden entrar en el barrio de los otros, o Londres, que lo conozco perfectísimamente, o Marsella, donde 2/3 de la ciudad, que también conozco perfectísimamente, no se puede andar. Si eso es multiculturalismo, yo desde luego no lo quiero, ni nadie lo quiere. Que queremos que vengan, pero que vivan lejos, no en mi barrio. Yo vivo en un barrio presuntamente multicultural y me cago en el multiculturalismo, porque tengo que soportar la basura, los gritos, la inmundicia, la delincuencia, el tráfico de drogas, los problemas sanitarios, y todos los que defienden, todos, absolutamente todos los que defienden la multiculturalidad y la inmigración son unos sinvergüenzas, porque la quieren en otros barrios y quieren que sus hijos van a unos colegios selectos, pero los que vivimos en barrios multiculturales, de su basura multicultural, tenemos que llevar a los nuestros a esos colegios. Dicho en palabras suaves, yo esto lo llevo defendiendo más de 20 años, con amigos, en conversaciones y tal. Yo decía, no, si en la Moraleja, por ir los que sean de Madrid, en la Moraleja no hay racistas, coño. Claro, claro. Porque allí el único ciudadano de color que veis, pues es... Claro, pues el que viene sin contrato, que le pagarle 2 duros para que le haga la casa. La política de los próximos años va a ser la guerra entre los mundialistas y los que no somos mundialistas. Va a ser la recuperación de la soberanía nacional. Eso va a ser el pivote donde va a girar la política de los próximos años. Me parece de una desvergüenza impresionante hablar de que vengan aquí inmigrantes cuando hay 2-3 millones de parados perennes en España. Y retomo con lo que ha empezado este programa, que a nadie le interesa el pleno empleo. Interesa que haya 2-3 millones para atraer a esas gentes extraeuropeas y tenerlos de mano de obra barata. Lo tienen ustedes fastidiado para entenderse con el PP, Dávila, si llegan ustedes a gobernar en diciembre. No, mire, yo creo que uno, hablando de principios, siempre y cuando cumpla la palabra, a lo mejor en Castilla y León pues no hemos dado con la persona. No, se lo digo porque ahí sí sus programas tienen sensibles diferencias. Por eso hay mucha gente de Vox que jamás le va a votar al PP o al revés. Claro, pero yo creo que hablando de principios y principios que se conviertan en vida, en virtudes y que se conviertan en acciones, siempre hay temas en los que se podrá llegar a un acuerdo. Por ejemplo, ahora mismo estamos en medio de un golpe de Estado institucional desde Pedro Sánchez. Entonces,
Ahí Lo que llaman los finos cuestiones de Estado. Ahí estaremos Estado. de acuerdo en defender la independencia judicial, de defender el Estado de Derecho, de defender la democracia, pues ahí estaremos. Claro. En el tema de vida o en el tema de familia, pues claramente no nos vamos a poner de acuerdo, o va a ser muy difícil, ¿no? Muchos votantes del PP pasarán a Vox porque se darán cuenta que el Partido Popular no defiende eso y otros pues a lo mejor todavía esperan que el Partido Popular defienda la vida. Te dejo el último minuto, Hugo. ¿Se pondrán de acuerdo Vox y el PP está en otras cuestiones? Yo lo veo difícil, es decir... Joder, macho, pues nos condenas al sanchismo otros 4 años. No, al sanchismo no. Se me ha caído el pinganillo, fíjate, si me ha entrado el temblor. Yo veo al Partido Popular y a Vox, como bien decía Dávila, es decir, llegando a acuerdos en cuestiones básicas y fundamentales en las que estén de acuerdo, pero gobernando a nivel nacional, es decir, yo estoy completamente convencido, y ojalá me equivoque o me equivocara o me equivocase, que no fuera así, pero vamos, la inestabilidad que estamos viendo entre PP y entre PSOE y Podemos sería multiplicada por 10, visto lo visto en Castilla y León, y me duele decirlo, sería multiplicada por 10 a nivel nacional. El poder es la mejor argamasa, ¿eh? O sea, lo digo, bueno, no lo sé, pero insisto, no lo sé, pero lo que estamos viendo en Castilla y León es un jaleo semanal mínimo. Un jaleo semanal mínimo, lo que estamos haciendo en Castilla y León, y da vergüenza. Sí, pero Feijóo no va a tener mayoría absoluta, macho. No va a tener mayoría absoluta, pero también si hay una gran diferencia de escaños entre uno y otro, pues exigir entrar en el gobierno yo no lo veo factible. Es decir, si Feijóo obtiene 130, 140 escaños y Vox 30, 40, yo no veo factible que Vox entre en el gobierno. Yo no veo factible que Vox entre en el gobierno con esos porcentajes. O sea, todo dependerá del peso que tenga cada uno. Es que me queda un minuto y lo estoy apurando. Vox ha basculado entre su línea inicial de los primeros años, que consideraba que era mejor llegar a acuerdos parlamentarios y ejercer la oposición o el control al gobierno desde fuera, con apoyos puntuales, y después ya, digamos, a pactos de gobierno, que es cosa diferente. Por ejemplo, es lo que yo veo. En Castilla y León, entrando gobiernos, ya sé que esto es política ficción y además no depende de Juan de Dios Dávila, sino, bueno, primero, tiene que pasar un año, convocarse elecciones generales, ver cómo diablos queda la cosa y tal, ver la correlación de fuerzas y luego empezar a hablar. Es que es vergonzoso lo que pasa en Castilla y León, sinceramente. Es completamente vergonzoso. Yo no sé qué falla ahí, pero es completamente vergonzoso lo que vemos todas las semanas. Me queda interpelaciones esa Dávila y ahora sí que ya estoy apurando el minuto que me queda y despido. ¿Sería mejor, Dávila, llegar a acuerdos de gobierno, acuerdos parlamentarios? O bueno, claro, hay que saber cómo quedan las cosas. En primer lugar, evidentemente, yo no soy la persona porque solo decidirá el Comité Ejecutivo Nacional. Pero dicho eso, desde mi punto de vista, se hará lo que se considere que sea mejor para poder llegar al proyecto que tenemos. Es decir, nosotros estamos defendiendo la familia, estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo la justicia, estamos defendiendo la patria como unidad indivisible en la que todos los españoles son libres e iguales, estamos defendiendo la independencia judicial, estamos defendiendo el que todo español pueda ser educado en su lengua materna. Pues a esos acuerdos llegaremos y veremos la manera de poder influir efectivamente lo que no puede ser, o gobernar. Lo que no puede ser, y concluyo rapidísimo, lo que no puede ser es que en Castilla y León, es decir, salga Gallardo diciendo cosas completamente contrarias a las que opina otra parte del gobierno. Y eso lo hemos visto, y no hablo de este caso, hablo de tantos otros. Se llega a un acuerdo, la consejería emite una nota en la que plasma ese acuerdo. No hablo de este caso, hablo de tantos otros que ocurrieron antaño. No me vuelvas a llevar el toro al caballo, que estoy fuera de tiempo, Hugo. Juan de Dios Dávila, muchísimas gracias. Hugo Pereira y Carlos Paz, muchísimas gracias. Siempre un placer. Gracias también a todos ustedes, a todos vosotros. El lunes ya será 16, ¿no? 16 de enero, ya nos hemos ventilado medio mes de enero. Volveremos con los Intocables.